El 12 de noviembre pasado, distintos medios informaban la triste noticia de la primer muerte por virus Zika en Argentina. Un bebé que nació con microcefalia, el cerebro muy pequeño y el compromiso generalizado de la mayoría de sus órganos vitales, infectados por el virus, apenas le permitieron resistir 10 días. Su mamá se infectó durante los primeros meses de embarazo en la epidemia de otoño en Tucumán. Y allí se infectó el bebé que crecía en su útero. Para que recordemos, el virus Zika, al igual que el virus dengue, el virus de la fiebre amarilla, el chikungunya, mayaro y otros tantos virus más, son transmitidos por la misma especie de mosquito, Aedes aegypti. Y transcurría 1998 y Argentina sufría la primera epidemia de dengue después de más de 70 años sin casos. Y allí aparecía la primer propaganda oficial que quería informar a la población sobre qué era esta enfermedad y cómo debíamos cuidarnos. Y en esa propaganda aparecía la palabra dengue volando como el mosquito. Y entonces se produce la primer gran confusión, el primer mito, como me gusta llamarlo. Es decir, esa falsa creencia que nos hace pensar que el mosquito es el dengue y si te pica, te enfermas. En ese mismo año empecé a trabajar con mosquitos, después de haber estado trabajando con parásitos intestinales de zorros y de perros, para lo cual tuve que investigar muchísimos intestinos, analizar tierra y materia fecal. No era lo que más me gustaba y entonces llamó mucho mi atención esa especie de mosquito que volvía a aparecer en la Argentina después de muchos años de estar ausente. Estoy segura que todos los aquí presentes saben cómo es un mosquito, pero me gustaría que repasemos un poco. ¿Alguno sabe cuáles de estas imágenes es un mosquito? Podemos votar. Les propongo que levantemos la mano. ¿Quién vota por la imagen 1? A ver si me suben un poquito las luces porque no veo. ¿Quién vota por la 2? ¿Por la 3? Bueno, por último, ¿quién vota por la 4? Bueno, muy bien. Voy a ser muy positiva, como les digo a mis estudiantes. Y para todos aquellos que levantaron la mano y votaron por la imagen 4, voy a decirles que acertaron en un 25%. Es decir, si les estaba tomando un examen y esta pregunta valía un punto, se sacaron 0,25. ¿Por qué? Porque todas esas imágenes son mosquito. Y aquí aparece este segundo mito, que mosquito es solo lo que vuela. Y eso pudimos darnos cuenta durante nuestras investigaciones cuando la gente no sabía que esos gusanitos, como ellos lo llamaban, que encontraban en el agua del tacho, del balde, de la palangana y de la pileta, eran las larvas de los mosquitos. No se preocupen, no voy a reprobarlos. ¿Por qué? Porque si yo enseño el 25% del programa a mis estudiantes, no les puedo pedir después que respondan bien por ese 75% que nunca enseñé. ¿Y qué quiero decir con esto? El 90% de las propagandas sobre prevención de dengue nos muestran la imagen del mosquito adulto. Y le pedimos a la población que limpie su patio, que no acumule agua, para evitar que el mosquito se reproduzca y que la hembra no deposite los huevos. Pero nunca nos han enseñado cómo es una hembra de mosquito colocando huevos. No es fácil, no es como observar la gallina colocando huevos. Es más, les diría que es algo casi imposible de observar en la naturaleza. Entonces,
¿Qué podríamos hacer? Podríamos sí mostrar que de los huevos nacen las larvas, que las larvas se transforman en pupas, y eso sí son estados que podemos observar a simple vista. Y lo que podríamos hacer es lo que alguna vez alguien muy querido me dijo, una especie de control de natalidad de los mosquitos. Pensemos que cada hembra de Aedes aegypti puede colocar a lo largo de toda su vida aproximadamente unos 300 huevos. Se estima que de esos, la mitad van a ser hembras. Bueno, acá voy a hacer una trampa, no voy a hacer los cálculos en el escenario que hizo Dani, porque ya lo calculé. Y les voy a decir que dentro de 15 días es posible que esas hembras coloquen aproximadamente más de 4 millones de huevos. Entonces, ¿cómo podemos hacer control de natalidad? Pero esto ya lo hemos escuchado muchas veces. Si yo tengo que acumular agua, lo que tengo que hacer es tapar mis recipientes para que la hembra del mosquito no ingrese y deposite los huevos. Si me olvidé de hacer esto y tengo el recipiente tirado en el patio, también tengo que recogerlo, taparlo, limpiarlo, guardarlo, ponerlo boca abajo para evitar que se acumule agua y que la hembra del mosquito deposite los huevos. Pero si por alguna razón me olvidé esos recipientes en el patio y después de una semana eclosionaron los huevos y nacieron las larvas y algunos se transformaron en pupa, lo que puedo hacer es volcar el contenido de mi recipiente en tierra o en el suelo y de esa manera, ¿sí?, vamos a producir una especie de control de natalidad, porque las larvas y las pupas no sobreviven sin agua. Bueno, acá tendría que absorber la tierra, el agua, pero bueno. Entonces, hasta aquí 2 mitos. El primero, mosquito igual dengue, falso. El segundo, mosquito es solo lo que vuela, también falso. Pero estos 2 mitos han estado instalados en la opinión mayoritaria de la población, a las que le pedimos que hagan las cosas bien, pero que no las enseñamos. ¿Y qué otra cosa no enseñamos? Tal vez algunos de los aquí presentes sepan qué es un periodo de ventana para una infección con virus. Para los que no lo saben, es el tiempo que transcurre desde que el virus ingresa a nuestro cuerpo hasta que puedo detectar la infección con algún método a partir de una muestra de sangre. Es muy importante que ese periodo de ventana sea lo más breve posible, porque en primer lugar tengo que atender al paciente para evitar complicaciones. Y en segundo lugar, tan importante como lo primero, debo evitar que los mosquitos que picaron al paciente y se infectaron con el virus puedan después picar a otras personas e iniciar una epidemia. Cuanto más breve es mi periodo de ventana, más rápido voy a poder iniciar las acciones de control de natalidad. Y se me ocurrió pensar cómo sería ese periodo de ventana para los mosquitos. Y es el tiempo que transcurre desde que una especie de mosquito ingresa a un lugar donde antes no estaba, por ejemplo, un país, una ciudad, el barrio, mi casa, hasta que lo detecto. Igual que lo anterior, es muy importante que ese periodo sea lo más breve posible, porque a partir de entonces yo voy a poder iniciar las acciones para reducir la población del mosquito. Y un dato muy interesante en esta historia de epidemias. En el año 1988, Argentina detecta, después de más de 20 años de erradicado, nuevamente a la especie Aedes aegypti. 10 años más tarde, año 1998, recordemos, se produce la primera epidemia y aparece la primera propaganda. 10 años, entonces, extendimos el periodo de ventana para iniciar una de las principales acciones de prevención frente a estas enfermedades, que es informar y educar a la población.
10 años de ventaja le dimos al mosquito para que se reproduzca y distribuya por casi todas las provincias del norte y centro del país. En teoría, sabemos todos ahora lo que tenemos que hacer. Pero después de muchos años de trabajo, me di cuenta de algo y quizás lo más importante. Y lo aprendí de Dora. Dora nos dejó entrar a su casa para revisar los recipientes de su patio, en búsqueda de la larva del mosquito. Y registramos todos los datos en nuestras investigaciones. Pero miré a mi alrededor y no podía tener ojos solo para el mosquito. Tenía que escuchar lo que Dora me estaba por contar. Y lo tenía que hacer con atención. Porque cuando estaba justo por hablarle de la teoría, por suerte Dora se me adelanta y me dice: estaba por limpiar mi patio, pero mi marido se enfermó, tuve que comprar remedios, no me alcanza la plata, estoy pendiente de él todo el tiempo y además no puedo agacharme porque me duele la cintura. Esta y otras tantas historias más son la realidad de la inmensa mayoría que vive cercano al paisaje del río, del impenetrable y de los esteros. Y si los 2 millones de estudiantes universitarios dedicaran 2 horas semanales de voluntariado en la actitud solidaria que los caracteriza, tal vez disminuiríamos significativamente el problema. No vengo a decirles lo que hay que hacer, pero como científicos tenemos que correr el velo de los mitos y de las falsas creencias. Tenemos que develar el problema y descubrir los caminos para encontrar la solución. Podemos proponer acciones y ser parte de esas acciones, pero lo que no podemos es ser la mano que oprima el botón de la acción. Es una decisión que depende de la voluntad de todos y de cada uno. No importa si recién había llegado a este mundo, no dejemos que las muertes por Zika o por dengue se transformen en una estadística sanitaria más. Y soy optimista, creo que podemos hacerlo y los invito a poner manos a la obra. Muchas gracias.